¿Alguna vez te has preguntado quién realmente mueve los hilos del fútbol mexicano? Si pensabas que era la Federación Mexicana de Fútbol, prepárate para descubrir la verdad más incómoda del balompié azteca. Hoy vamos a desentrañar la historia del hombre que no solo posee al equipo más odiado y amado de México, sino que también controla lo que ves en tu televisión cada fin de semana. Esta es la historia de Emilio Azcárraga, el verdadero emperador del fútbol mexicano, una historia que involucra poder, dinero, manipulación y secretos que la Liga MX no quiere que sepas. Antes de continuar, si este contenido te parece interesante, no olvides darle like a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome cuál crees que es el equipo más beneficiado por Televisa. Créeme, al final de esta historia vas a entender muchas cosas que pasan en el fútbol mexicano y por qué tu equipo favorito nunca ha podido ganar lo que merece. La dinastía Azcárraga comenzó mucho antes de que el América fuera el gigante que conocemos hoy. Para entender la magnitud de este imperio, tenemos que retroceder hasta los años 40, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo de la dinastía, entendió algo que pocos empresarios de su época comprendían. En México, el entretenimiento no es solo un negocio, es una forma de control social. Y su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre, no solo heredó un imperio televisivo, sino que entendió que el fútbol no es solo un deporte, es una religión que mueve masas, genera pasiones y, lo más importante, mueve millones de pesos. Cuando Azcárraga Milmo tomó las riendas del América en 1959, el equipo era apenas una sombra de lo que sería décadas después. En aquella época, equipos como Cruz Azul, Pumas y Chivas tenían mayor protagonismo en el fútbol mexicano. Pero el Tigre tenía algo que ningún otro dueño de club poseía: el poder absoluto de la televisión mexicana. Imagínate tener tu propio canal de televisión, tu propio equipo de fútbol, y además controlar la mayor parte de la programación deportiva del país. Es como jugar Monopoly con dinero real, siendo el banquero, y además teniendo la capacidad de cambiar las reglas del juego cuando te conviene. La estrategia fue brillante, despiadada y revolucionaria. Mientras otros equipos dependían de la cobertura mediática externa, mendigando espacios en periódicos y rogando por tiempo en radio, el América tenía garantizada la transmisión de sus partidos, las mejores horas de programación, análisis favorables, y lo más importante, el control absoluto de la narrativa. Si el América ganaba, era por su grandeza histórica, su DNA ganador y su superioridad futbolística. Si perdía, era por la mala suerte, las malas decisiones arbitrales, o porque el rival había jugado demasiado defensivo. Suena familiar, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante y polémica. Durante décadas, se ha rumorado sobre la influencia directa de Televisa en las decisiones arbitrales del fútbol mexicano. Algunos lo llaman paranoia de aficionados despechados, otros lo llaman la realidad más cruda del fútbol azteca. Lo cierto es que las estadísticas no mienten, y cuando analizas los números fríos, te das cuenta de que el América ha sido históricamente uno de los equipos más beneficiados por decisiones controversiales en momentos cruciales de la temporada. Hablemos de casos específicos que aún duelen en el corazón de los aficionados rivales. La final de 1988 contra Cruz Azul, donde un penal clarísimo sobre Carlos Hermosillo no fue marcado en favor de la máquina. O la semifinal de 2013 contra el mismo Cruz Azul, donde las decisiones arbitrales fueron tan evidentes que hasta los comentaristas de Televisa se quedaron callados durante varios minutos. La final de 2014 contra León, donde los Panzas Verdes sufrieron decisiones que cambiaron el rumbo de la serie. ¿Casualidad? Los aficionados de otros equipos tienen sus propias teorías, y algunas de ellas son más creíbles de lo que te imaginas. El poder de Emilio Azcárraga no se limitaba solo al terreno de juego. Su influencia se extendía hasta las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, donde muchas decisiones importantes parecían coincidir mágicamente con los intereses del América. Los calendarios siempre favorecían al equipo azulcrema, los horarios de transmisión se acomodaban a las necesidades televisivas, y hasta la selección de árbitros para partidos importantes parecía estar perfectamente alineada con las necesidades del club más mediático del país. Pero seamos justos, Azcárraga no era solo un manipulador del sistema. También era un visionario que entendió que el fútbol mexicano necesitaba espectáculo, drama, figuras mediáticas y una narrativa que mantuviera a la gente pegada a la pantalla. Fue él quien trajo a México a algunos de los mejores jugadores extranjeros de la época, quien modernizó la presentación del fútbol en televisión con cámaras múltiples, repeticiones y análisis profundos, y quien convirtió al América en una marca global reconocida más allá de las fronteras mexicanas. La llegada de figuras como Enrique Borja, el primer gran ídolo mediático del América, no fue casualidad. Azcárraga entendió que necesitaba no solo buenos jugadores, sino personalidades que generaran contenido televisivo. Borja no solo era un gran goleador, era un personaje que daba de qué hablar,
que generaba controversia y que mantenía al América en los titulares deportivos. Posteriormente llegaron otros grandes nombres como Carlos Reynoso, quien se convirtió en el primer extranjero en ser verdaderamente adoptado por la afición americanista. Pero aquí viene otro dato interesante. Reynoso llegó al América después de una negociación que involucró no solo dinero, sino también espacios publicitarios en Televisa. El fútbol y la televisión se estaban fusionando de una manera que nadie había visto antes. Sin embargo, esta modernización tuvo un precio que el fútbol mexicano sigue pagando hasta el día de hoy. El balompié nacional se volvió dependiente de Televisa, y otros equipos comenzaron a resentir esta desigualdad competitiva. Equipos históricos como Cruz Azul, Pumas, Chivas o Atlante tuvieron que competir no solo en la cancha, sino también contra el poder mediático de su rival más poderoso. Era como una pelea de box donde uno de los peleadores tenía las manos libres y el otro tenía una mano atada a la espalda. La relación entre Televisa y el América creó un círculo vicioso perfecto que funcionaba como una máquina de hacer dinero y títulos. Más exposición mediática significaba más aficionados significaba más ingresos por merchandising y taquilla, más ingresos significaba mejores jugadores significaba más títulos, y más títulos significaba más exposición mediática. Era una ecuación matemática perfecta que se retroalimentaba constantemente. Los números no mienten, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Desde que Azcárraga tomó control total del América, el equipo ha ganado más títulos que cualquier otro club mexicano. 13 títulos de Liga MX, 6 Copas MX, 7 títulos de CONCACAF, y una supremacía que estadísticamente es casi imposible de explicar solo por la casualidad o el talento deportivo puro. Cuando comparas estos números con los recursos invertidos por otros equipos, las diferencias no se justifican completamente. Pero el verdadero golpe maestro de Azcárraga fue crear la narrativa del América como el equipo más grande de México. A través de sus medios de comunicación, logró posicionar esta idea en la mente de millones de mexicanos de una manera tan efectiva que incluso aquellos que odiaban al América no podían negar su grandeza, porque constantemente se les recordaba a través de la pantalla. Era una operación de marketing y propaganda que haría envidiar a cualquier agencia publicitaria moderna. Esta estrategia también tuvo consecuencias inesperadas y fascinantes desde el punto de vista sociológico. El América se convirtió en el equipo más odiado de México, precisamente por su aparente ventaja mediática. Pero como dice el dicho, es mejor ser odiado que ignorado. Cada partido del América se convirtió en un evento nacional, ya fuera para celebrar sus victorias o para desear fervientemente su derrota. La polarización era total, y eso era exactamente lo que Televisa necesitaba para mantener altos índices de audiencia. El control de Azcárraga sobre la información deportiva era tan completo que incluso las críticas al América parecían calculadas. Porque al final del día, hablar mal del América seguía siendo hablar del América. Y mientras más se hablara del equipo, más relevante se mantenía en la conversación futbolística nacional. Era un manejo mediático tan sofisticado que convirtió hasta las críticas en publicidad gratuita. La influencia de esta dinastía se extendió hasta la selección mexicana de una manera que pocos han documentado apropiadamente. No es coincidencia que muchos de los convocados históricos del Tri hayan pasado por las filas del América. Algunos dirán que es porque el América siempre ha tenido a los mejores jugadores, otros argumentarán que es porque Televisa también tenía influencia directa en las decisiones de la selección nacional a través de sus contratos televisivos y su poder de presión mediática. Durante los años 80 y 90, cuando México vivía sus mejores momentos en Copas del Mundo, una gran cantidad de los titulares de la selección habían pasado por el América. Hugo Sánchez, aunque triunfó en Europa, siempre mantuvo una relación especial con el club azul crema. Carlos Hermosillo, Pavel Pardo, Cuauhtémoc Blanco, todos ellos figuras centrales de la selección y del América al mismo tiempo. ¿Casualidad? Los números sugieren que no. Aquí entra otro elemento fascinante de la historia, la creación de rivalidades artificiales. Azcárraga entendió que el fútbol necesita drama, necesita enemigos, necesita historias que contar. El Clásico Nacional contra Chivas no fue solo una rivalidad que surgió naturalmente, fue cuidadosamente cultivada y amplificada por los medios de comunicación. Cada encuentro entre estos equipos se convertía en un evento nacional que paralizaba al país, y adivina quién controlaba la narrativa de estos encuentros. La relación con Cruz Azul es particularmente interesante porque representa el caso más claro de cómo Televisa manejaba a sus propios equipos. Sí, porque muchos no saben que Cruz Azul también pertenecía al mismo grupo empresarial que Televisa durante muchos años. La cementera Cruz Azul tenía contratos muy estrechos con el consorcio televisivo, y esto explica por qué la máquina siempre era el rival perfecto para el América. Un equipo lo suficientemente fuerte como para crear drama, pero que curiosamente nunca lograba ganar en los momentos más importantes.
Pero vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mencionar, el manejo de los árbitros. Durante décadas, existió lo que informalmente se conocía como la lista de Televisa, un documento que supuestamente contenía los nombres de los árbitros que eran considerados confiables para partidos importantes del América. Algunos exárbitros han confirmado extraoficialmente que existía una presión constante, no necesariamente económica, sino mediática. Los árbitros sabían que si tomaban decisiones controvertidas contra el América, sus errores serían analizados hasta el cansancio en televisión, mientras que los errores a favor del América rara vez recibían la misma atención mediática. El caso más documentado es el de Arturo Bricio Carter, quien durante años fue considerado el mejor árbitro mexicano, pero cuyas decisiones en partidos del América siempre generaban controversia. Bricio, quien posteriormente trabajó en Televisa como comentarista, nunca ha negado completamente estas acusaciones, limitándose a decir que cada árbitro enfrenta presiones de diferentes tipos. Ahora hablemos de dinero, porque al final del día, todo se reduce a los números. El América no solo era el equipo más exitoso deportivamente, sino también el más rentable económicamente. Sus contratos de patrocinio eran significativamente superiores a los de otros equipos, sus ventas de merchandising rompían récords año tras año, y sus ingresos por taquilla eran consistentemente los más altos de la liga. Pero aquí viene lo interesante, estos números no siempre correspondían con el rendimiento deportivo real del equipo. Había temporadas donde el América no tenía el mejor fútbol, no tenía las mejores figuras, pero seguía siendo el equipo más rentable. ¿Por qué? Porque Televisa había logrado crear una marca que trascendía el rendimiento deportivo. El América se había convertido en un producto de consumo, en un estilo de vida, en una identidad que la gente compraba independientemente de los resultados en el campo. Durante los años 90, cuando el fútbol mexicano vivía una de sus épocas más competitivas, el América logró mantener su dominio no solo deportivo sino también mediático. La llegada de figuras como Cuauhtémoc Blanco no fue casualidad. Blanco era exactamente lo que Televisa necesitaba, un jugador talentoso, controvertido, mediático y que generaba conversación constante. Cada jugada de Blanco era analizada, cada declaración se convertía en noticia, y cada partido suyo era un evento televisivo. Pero Blanco también representaba algo más, la mexicanidad que Televisa quería vender. A diferencia de otros equipos que dependían de figuras extranjeras, el América logró crear ídolos locales que conectaban emocionalmente con la afición mexicana. Esto no era accidental, era parte de una estrategia mediática muy sofisticada que buscaba crear una identidad nacional alrededor del club. La llegada del nuevo milenio trajo nuevos desafíos y oportunidades. El fútbol mexicano se estaba modernizando, otros equipos comenzaban a tener mejores recursos económicos, y la competencia se volvía más pareja. Pero Televisa ya había construido una ventaja tan grande que era prácticamente imposible de superar. Sus instalaciones de entrenamiento eran superiores, su capacidad de fichaje era mayor, y su poder mediático seguía siendo incomparable. Durante esta época surgieron figuras como Pavel Pardo, quien representaba la nueva generación de futbolistas mexicanos, técnicos, inteligentes y perfectos para la televisión. Pardo no solo era un gran jugador, era un personaje que sabía manejar los medios, que daba declaraciones inteligentes, y que proyectaba la imagen que Televisa quería para el fútbol mexicano. Hoy en día, con Emilio Azcárraga ya al frente del imperio, las cosas han cambiado pero no tanto como algunos esperaban. El joven Azcárraga ha tenido que adaptarse a un mundo digital donde el control de la información es más difícil, donde las redes sociales permiten que cualquier persona opine sobre el fútbol, y donde otros medios de comunicación tienen mayor poder. Pero el América sigue siendo el equipo más mediático de México, sigue teniendo los mejores contratos televisivos, y sigue generando más polémicas que cualquier otro club del país. La llegada de entrenadores como Miguel Herrera, quien posteriormente se convirtió en técnico de la selección nacional, no fue casualidad. Herrera era exactamente lo que Televisa necesitaba, un personaje carismático, polémico, que generaba contenido televisivo constante. Sus declaraciones postpartido se convertían en viral, sus gestos en el banquillo eran repetidos hasta el cansancio, y sus polémicas mantenían al América en los titulares deportivos. Pero quizás el caso más fascinante de los últimos años ha sido el manejo de la era de André-Pierre Gignac en Tigres. Cuando Gignac llegó a México y se convirtió en una figura mediática comparable a las estrellas del América, Televisa tuvo que adaptar su estrategia. No podían ignorar a un jugador que estaba captando la atención nacional, pero tampoco podían permitir que opacara a sus propias figuras. La solución fue brillante, convertir a Gignac en un rival mediático del América, creando una narrativa donde cada enfrentamiento entre Tigres y América se convertía en un duelo personal entre el francés y las estrellas azulcremas. El impacto de la dinastía Azcárraga en el fútbol mexicano también se puede medir en términos de infraestructura. El Estadio Azteca,
propiedad de Televisa, se convirtió en el templo del fútbol mexicano no solo por ser la casa del América, sino porque fue diseñado específicamente para la televisión. Cada ángulo del estadio fue pensado para generar las mejores tomas televisivas, cada zona fue diseñada para crear la atmósfera perfecta para las transmisiones, y cada detalle fue cuidadosamente planeado para maximizar la experiencia televisiva. Esto creó una ventaja competitiva que pocos han analizado apropiadamente. Mientras otros equipos jugaban en estadios que no estaban optimizados para la televisión, el América tenía un escenario perfecto para lucir sus mejores jugadas, para crear atmósferas dramáticas, y para generar momentos televisivos memorables. Era como si el América jugara en un set de televisión mientras otros equipos jugaban en simples canchas de fútbol. La influencia de Televisa también se extendió a la formación de nuevos talentos. Las fuerzas básicas del América no solo buscaban jugadores talentosos, sino también personalidades que fueran mediáticamente atractivas. Los jóvenes que llegaban al América eran entrenados no solo en aspectos futbolísticos, sino también en manejo de medios, en creación de imagen pública y en desarrollo de marca personal. Era una fábrica de crear futbolistas celebridades. Casos como el de Giovanni Dos Santos son perfectos ejemplos de esta estrategia. Dos Santos no solo era un talento futbolístico, era un producto mediático perfectamente diseñado, joven, guapo, talentoso, y con una historia personal que generaba interés público. Su paso por el América fue breve pero intenso, y cada momento fue maximizado mediáticamente antes de su salida a Europa. El poder de la narrativa que creó Televisa alrededor del América es tan fuerte que incluso ha influido en decisiones internacionales. Cuando los jugadores mexicanos son evaluados por clubes extranjeros, muchas veces su paso por el América es considerado como un factor positivo, no solo por la calidad del club, sino por la exposición mediática que han tenido. Es como si el América fuera un sello de calidad que abría puertas internacionales. Pero quizás el aspecto más fascinante de toda esta historia es cómo la estrategia de Azcárraga creó un modelo que otros países han tratado de copiar. El concepto de tener un equipo de fútbol respaldado por un imperio mediático se ha replicado en diferentes partes del mundo, pero en México funcionó a la perfección porque entendieron la pasión desmedida que los mexicanos sienten por el fútbol. La pregunta que queda en el aire es, ¿fue esto bueno o malo para el fútbol mexicano? Por un lado, el América se convirtió en una marca global que puso al fútbol mexicano en el mapa mundial, que atrajo inversiones millonarias, que modernizó la presentación del deporte, y que creó un modelo de negocio exitoso. Por otro lado, creó una desigualdad competitiva que hasta el día de hoy genera debates acalorados en cantinas y estadios de todo el país. Lo que es innegable es que el legado de Emilio Azcárraga ha trascendido el fútbol. Su visión de combinar entretenimiento, deporte y negocio creó una industria que mueve millones de pesos al año, que emplea a miles de personas, y que genera una derrama económica significativa. Pero también creó un sistema donde el éxito deportivo no siempre depende únicamente del talento y el trabajo duro. Casos recientes como el fichaje de Diego Lainez, quien llegó al América siendo muy joven y rápidamente se convirtió en una figura mediática nacional, demuestran que la fórmula sigue funcionando. Lainez no solo era un talento prometedor, era un producto mediático perfecto que generaba conversación, que atraía audiencias jóvenes, y que representaba el futuro del fútbol mexicano. El manejo de las redes sociales también ha sido fundamental en la era moderna. El América tiene más seguidores en redes sociales que cualquier otro equipo mexicano, y esta presencia digital se traduce directamente en ingresos económicos. Cada publicación del América genera más interacciones, más comentarios, más ares, y más engagement que las publicaciones de otros equipos. Es un dominio digital que refleja el dominio mediático tradicional. La influencia de esta dinastía también se puede ver en el desarrollo del fútbol femenil. Cuando el América decidió apostar por el fútbol femenil, inmediatamente se convirtió en el equipo más mediático de la categoría. No era casualidad, era la aplicación de la misma fórmula que había funcionado en el fútbol varonil, combinar talento deportivo con poder mediático para crear una marca dominante. Pero tal vez el aspecto más controvertido de toda esta historia es cómo ha influido en la percepción internacional del fútbol mexicano. Cuando los medios extranjeros analizan el fútbol mexicano, inevitablemente hablan del América como el equipo más importante del país. Esto ha creado una imagen donde el fútbol mexicano es sinónimo del América, lo cual puede ser beneficioso para el club pero problemático para la diversidad y riqueza del fútbol nacional. Lo que sí es cierto es que sin Emilio Azcárraga, el fútbol mexicano no sería lo que es hoy. Para bien o para mal, su influencia moldeó la manera en que vivimos y experimentamos el fútbol en México. Es el hombre que entendió que controlar la información es más poderoso que controlar el balón, que crear narrativas es más importante que crear jugadas, y que el fútbol no es solo un deporte, sino un negocio multimillonario que puede influir en la cultura de todo un país. Su legado es complejo, controvertido y fascinante.
Ha creado el equipo más exitoso de México, pero también ha generado las mayores polémicas. Ha modernizado el fútbol mexicano, pero también ha creado desigualdades competitivas. Ha puesto al fútbol mexicano en el mapa mundial, pero también ha concentrado demasiado poder en una sola institución. Pero espera, porque aún no hemos hablado de los secretos más oscuros de esta historia. Hay aspectos que van más allá del fútbol y que involucran política, corrupción y decisiones que han afectado no solo al deporte, sino a la sociedad mexicana en general. Durante los años 70 y 80, cuando México vivía crisis económicas severas, el fútbol se convirtió en el opio del pueblo, y Televisa era el principal distribuidor de esa droga. No es coincidencia que durante los momentos más difíciles del país, el América tuviera sus mejores épocas. Cuando la gente necesitaba escapar de la realidad económica, ahí estaba el fútbol para distraerlos, y ahí estaba el América para darles emociones. Azcárraga entendió algo que pocos empresarios comprenden: el fútbol no es solo entretenimiento, es control social. Un país que está pendiente de si su equipo gana o pierde, es un país que no está cuestionando las decisiones políticas o económicas de sus gobernantes. Y durante décadas, esta estrategia funcionó a la perfección. La relación entre Televisa y el gobierno mexicano es otro capítulo fascinante de esta historia. Durante el régimen del PRI, existía una alianza no oficial pero muy real entre el poder político y el poder mediático. Televisa no solo controlaba el entretenimiento, sino que también influía en la información política que recibían los mexicanos. Y el América era parte de esta estrategia de control. Cuando el gobierno necesitaba distraer a la población de algún escándalo político, mágicamente aparecía alguna polémica futbolística que dominaba los titulares. Cuando había crisis económicas, el fútbol se intensificaba. Cuando había elecciones, los partidos más importantes del América se programaban estratégicamente para mantener a la gente entretenida y menos enfocada en temas políticos. Esta alianza también explica por qué el América nunca tuvo problemas con temas fiscales, permisos gubernamentales o regulaciones que se afectaban a otros equipos. El Club Azul Crema operaba bajo un paraguas de protección política que le daba ventajas competitivas que iban más allá del aspecto deportivo. Pero hablemos de algo que pocos saben: el manejo de las apuestas deportivas. Durante décadas, existieron rumores sobre la manipulación de resultados no solo para beneficiar al América deportivamente, sino también para controlar el mercado de apuestas. Algunos partidos tenían resultados tan predecibles que las casas de apuestas dejaban de aceptar dinero en ciertos encuentros del América. Exjugadores, que obviamente prefieren mantenerse en el anonimato, han confirmado que existían conversaciones extraoficiales sobre la importancia de ciertos resultados. No necesariamente se les pedía que perdieran partidos, sino que se les hacía entender que ciertos resultados eran más convenientes para el ecosistema del fútbol mexicano. La influencia de Azcárraga también se extendió a la música popular mexicana. No es casualidad que muchas de las canciones más famosas sobre fútbol en México mencionen específicamente al América. Artistas que tenían contratos con Televisa eran invitados a componer canciones que exaltaran la grandeza del Club Azul Crema. Era una operación de marketing cultural que penetraba en todos los aspectos de la vida nacional. Grupos como los Tigres del Norte, que tenían contratos con Televisa, grabaron canciones que se volvieron himnos oficiales del América. Estas canciones no solo promovían al equipo, sino que creaban una identidad cultural alrededor del club que trascendía el deporte. Era como si ser americanista fuera parte de ser mexicano. El control de Televisa sobre la información deportiva era tan absoluto que incluso las estadísticas oficiales del fútbol mexicano eran manipuladas. Hay registros de partidos donde las estadísticas oficiales no coinciden con lo que realmente pasó en el campo. Goles que no existieron aparecían en las estadísticas, tarjetas que si se mostraron desaparecían de los registros, y penales que fueron claramente marcados se reportaban como jugadas dudosas. Esta manipulación de la información no solo afectaba la percepción pública, sino que también influía en decisiones futuras. Los árbitros consultaban las estadísticas oficiales para evaluar su rendimiento, y si esas estadísticas estaban alteradas, su percepción de la realidad también se distorsionaba. Hablemos también del manejo de las lesiones y la información médica. Durante años, el América tuvo acceso a tratamientos médicos y tecnologías que otros equipos no podían costear. Pero más importante que eso, tenían control sobre la información médica que se hacía pública. Lesiones graves se reportaban como menores, y lesiones menores se exageraban cuando convenía estratégicamente. Este control de la información médica les daba ventajas competitivas enormes. Podían sorprender a sus rivales con jugadores que supuestamente estaban lesionados, o podían crear expectativas falsas sobre el estado físico de sus figuras. Era como jugar póker con cartas marcadas. La influencia de la dinastía Azcárraga también se puede medir en términos de la emigración de talentos mexicanos.
Durante décadas, los jugadores que querían triunfar en Europa sabían que su mejor carta de presentación era haber destacado en el América. Pero esto creó un círculo vicioso donde otros equipos se convirtieron en simples proveedores de talento para el América. Jóvenes promesas de equipos como Atlas, Pachuca o Morelia sabían que si querían ser vistos por scouts europeos, tenían que pasar por el América. Esto creó una concentración de talento que no se basaba en méritos deportivos puros, sino en estrategias mediáticas. Casos como el de Javier Hernández, el Chicharito, son perfectos ejemplos de cómo funcionaba este sistema. Aunque Hernández nunca jugó en el América, su padre sí lo hizo, y esa conexión familiar fue utilizada mediáticamente para crear una narrativa alrededor del joven delantero que lo posicionó internacionalmente. El manejo de las transferencias internacionales también era parte de la estrategia de Televisa. Cuando un jugador del América era vendido a un club europeo, la cobertura mediática era tan intensa que creaba la percepción de que el fútbol mexicano era más competitivo de lo que realmente era. Era un marketing internacional que beneficiaba no solo al América, sino a todo el fútbol mexicano. Pero esta estrategia también tenía un lado oscuro. Jugadores que no encajaban en el perfil mediático del América veían limitadas sus oportunidades, sin importar su talento futbolístico. Era un sistema que premiaba no solo la habilidad deportiva, sino también la capacidad de generar contenido mediático. La llegada de la era digital ha cambiado algunas dinámicas, pero el poder de la dinastía Azcárraga se ha adaptado brillantemente. El América fue el primer equipo mexicano en entender el poder de las redes sociales, el primero en crear contenido viral, y el primero en monetizar su presencia digital. Sus videos en YouTube generan millones de visualizaciones, sus publicaciones en Instagram rompen récords de engagement, y sus estrategias de marketing digital son copiadas por equipos de todo el mundo. Es la evolución natural del dominio mediático que comenzó con la televisión. Pero quizás el aspecto más preocupante de toda esta historia es cómo ha influido en la formación de nuevas generaciones de aficionados al fútbol. Niños que crecieron viendo solo partidos del América en televisión, que solo escucharon análisis favorables al Club Azul Crema, que solo fueron expuestos a una narrativa unilateral del fútbol mexicano. Esta formación sesgada ha creado generaciones de aficionados que no comprenden completamente la diversidad y riqueza del fútbol mexicano. Para muchos, el fútbol nacional se reduce al América y sus rivales, sin entender que existe un universo futbolístico mucho más amplio y complejo. El impacto en el periodismo deportivo también ha sido devastador. Generaciones de periodistas crecieron sabiendo que criticar al América podía limitar sus oportunidades laborales en Televisa, que era el principal empleador de comunicadores deportivos en México. Esto creó una autocensura que distorsionó la información deportiva durante décadas. Periodistas que tenían acceso privilegiado a información del América sabían que mantener esa relación era más importante que mantener su objetividad periodística. Era un sistema que premiaba la lealtad por encima de la verdad. Hoy en día, con la proliferación de medios digitales independientes, esta dinámica está cambiando lentamente. Pero el poder de la dinastía Azcárraga sigue siendo tan grande que influye en la agenda mediática nacional. Cuando el América tiene noticias importantes, todos los medios las cubren. Cuando otros equipos tienen noticias importantes, la cobertura es mucho menor. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hubiera pasado si este poder mediático se hubiera distribuido de manera más equitativa? ¿Tendríamos un fútbol mexicano más competitivo? ¿Tendríamos más equipos con proyección internacional? ¿Tendríamos una liga más atractiva para inversionistas extranjeros? Estas son preguntas que no tienen respuestas definitivas, pero que nos ayudan a entender las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace décadas y que siguen influenciando el fútbol mexicano hasta el día de hoy. Lo que es innegable es que la historia de Emilio Azcárraga y su influencia en el fútbol mexicano es mucho más compleja de lo que aparenta en superficie. Es una historia que involucra poder, dinero, política, manipulación, pero también visión, innovación y construcción de una industria multimillonaria. Su legado es controvertido porque ha creado tanto beneficios como perjuicios. Ha puesto al fútbol mexicano en el mapa mundial, pero ha concentrado demasiado poder en una sola institución. Ha creado el equipo más exitoso de México, pero ha generado desigualdades competitivas que perduran hasta hoy. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre el futuro del fútbol mexicano y sobre las decisiones que debemos tomar como sociedad. ¿Queremos un fútbol más equitativo? ¿Estamos dispuestos a cuestionar las estructuras de poder que han dominado el deporte durante décadas? ¿Podemos crear un sistema más justo sin destruir lo que se ha construido? ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que la influencia de Televisa en el fútbol mexicano ha sido positiva o negativa? ¿Piensas que el América realmente merece todos sus títulos o algunos fueron ayudados por factores externos? ¿Consideras que esta concentración de poder mediático ha beneficiado o perjudicado al fútbol mexicano?
¿Crees que otros equipos han tenido las mismas oportunidades de crecimiento que el América? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta es una conversación que todos los aficionados al fútbol mexicano necesitamos tener. Esta es una historia que trasciende las rivalidades deportivas y que nos obliga a reflexionar sobre el futuro del fútbol en nuestro país. ¿Te imaginas cómo sería el fútbol mexicano si otros equipos hubieran tenido el mismo poder mediático que el América? ¿Crees que equipos como Cruz Azul, Pumas o Chivas habrían logrado la misma supremacía si hubieran tenido el respaldo televisivo? ¿Piensas que la Liga Mexicana sería más competitiva si el poder mediático estuviera más distribuido? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que nos ayudan a entender mejor la complejidad del fútbol mexicano y las fuerzas que lo han moldeado durante décadas. No olvides darle like a este video si te pareció interesante y quieres que sigamos investigando estos temas polémicos del fútbol mexicano. Suscríbete al canal para más contenido que destapa los secretos y las verdades incómodas del balompié azteca, y comparte este video con ese amigo americanista que siempre presume de la grandeza de su equipo. Seguramente después de esto va a tener algunas explicaciones que dar, o tal vez algunas defensas que presentar. También compártelo con esos amigos de otros equipos que siempre han sospechado que algo raro pasaba con el América. Ahora tienen elementos para seguir alimentando esas teorías conspirativas que tanto les gustan. Recuerda que aquí en el canal siempre buscamos la verdad detrás de las historias oficiales del fútbol mexicano. Porque el fútbol no es solo lo que pasa en la cancha, sino también lo que sucede en las oficinas, en los medios de comunicación, en los pasillos del poder, y en las decisiones que se toman lejos de los reflectores pero que afectan directamente lo que vemos cada fin de semana. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando los secretos más oscuros del balompié azteca. Te aseguro que tenemos más historias que van a hacer que reconsideres todo lo que creías saber sobre el fútbol mexicano. Y si te gustó este tipo de contenido profundo y polémico, déjanos saber en los comentarios sobre qué otros temas quieres que investiguemos. Porque créeme, la madriguera del fútbol mexicano es mucho más profunda de lo que te imaginas.